estamos iniciando el cuatrimestre en el IMSS. Debido a los sismos de estos últimos días, estamos trabajando de esta manera. Únicamente la primera clase se va a llevar a cabo mediante este medio. Las demás ya serán de manera normal. Entonces, vamos a trabajar esta única clase con este video, ¿sí? Bien, soy el maestro Mario Ortega Vélez. Vamos a trabajar la materia Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, la licenciatura en Psicopedagogía. Sí, bueno, vamos a darle inicio. Ese es el nombre de nuestra materia y voy a leerles el objetivo. El objetivo es bastante amplio, es complejo, es decir, es profundo en su contenido. Vamos a revisarlo en el curso. Dice, el alumno distinguirá los patrones empírico-analíticos, fenomenológico, hermenéutico, lingüístico y dialéctico por medio de los cuales se analizan los razonamientos teóricos sobre el conocimiento, el pensamiento y las acciones humanas, con el fin de interpretar las cuestiones epistemológicas y metodológicas que se presentan en las áreas de estudio de las ciencias humanas y sociales, y específicamente con el trabajo social. Perdón, es la licenciatura en trabajo social. Al inicio dije, es trabajo social, ¿sí? Bien, como vemos, el objetivo de la materia es bastante profundo. Es una materia que abarca muchos temas, empírico, analítico, fenomenología, hermenéutica, lingüística, dialéctica, entre otros. Entonces es una materia que tiene que ver con el análisis filosófico de las ciencias humanas y sociales. Vamos a entender qué es el ser humano, qué es el conocimiento, qué es la ciencia, a qué se dedica la ciencia, qué tipo de conocimiento en el mundo ha existido, cómo ha evolucionado este conocimiento a partir de que el ser humano pues tiene la inquietud filosófica de conocer, de representarse, de entender y de conceptualizar el mundo que le rodea, ¿sí? Eso es importante en nuestra licenciatura. Ahí el nombre, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Hay una diferencia importante cuando son humanas y sociales. Por supuesto, ambas son humanas, pero el enfoque es diferente. El ser humano tiene una evolución histórico, filosófico y también la sociedad. Vamos a entender esta evolución que tiene que ver. Sí, bien. Vamos a trabajar con algunos textos. Les doy el primero. El primero de ellos es el siguiente. Por favor, váyanlo consiguiendo. Autores: Mardones son los apellidos, y Ursúa. El texto se llama, como se llama la materia, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Sí, así se llama el texto, se los voy a mostrar.
Ese es el texto que vamos a utilizar este curso. La editorial es Coyoacán. Aquí lo muestro otra vez. Es este el texto que vamos a utilizar, este curso. Hay otras editoriales, Antropos, por ejemplo. Tratemos de conseguir esta, por favor. Ahí está el texto que vamos a trabajar este curso. Bien. Dicho lo anterior, vamos a ver la evaluación, cómo se va a evaluar el curso. Consta de 3 partes. La primera, vamos a realizar una investigación en relación con algunos de los temas. La clase siguiente vamos a detallar los puntos y la manera en que vamos a pedir la investigación y los temas, ¿sí? 2. Tareas. Las tareas vamos a elaborar mapas conceptuales o cuadros sinópticos de las lecturas. Yo les iré dejando cada clase, o al inicio de la próxima clase vamos a ver las lecturas que vamos a realizar durante el curso. El 3 es un examen. Quince preguntas de opción múltiple. ¿Cuándo es el examen? La última fecha de clase, es decir, el último día. Ya la próxima semana yo les diré cuándo es el examen. La investigación, igual comentamos en que la próxima clase vamos a ver de qué manera se va a llevar a cabo. Y la entrega también les digo la próxima semana, pero tentativamente es la penúltima clase de nuestro curso, ¿sí? Esos son los tres puntos para la evaluación de nuestro curso. Bien, de una vez vamos a dejar la tarea. Esto es para la próxima clase. Vamos a leer el libro que ya anteriormente mencionamos, de Mardones y Ursúa. Este apartado del texto.
¿sí? Para la próxima clase vamos a leer la introducción, apartados fundamentales del texto, repito, que ya comentamos anteriormente. Vamos a borrar eso. Voy a comentarles el temario general del curso. El punto 1 de nuestro temario son los aspectos fundamentales. Aquí vamos a revisar la introducción del texto. Vamos a ver de manera conceptual a qué se refiere cada uno de estos temas fundamentales. El 2 vamos a profundizar, se llama Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, postura empírico-analítica. Vamos a revisar cuál es la postura en cuanto al conocimiento empírico. Sí, vamos a conocer qué es la experiencia en sentido filosófico, cuál es la explicación del conocimiento a partir de la experiencia. Eso tiene que ver con la postura empírico-analítica. Los siglos son 19, 20 aproximadamente. El punto 3 es la postura fenomenológica, hermenéutica y lingüística. Este apartado es profundo. Tenemos que entender a qué se refiere la fenomenología. Bueno, lo comentamos solo para iniciar. La fenomenología es aquella rama de la filosofía que se encarga de la interpretación de los textos. Vamos a entender cómo se lleva a cabo esta fenomenología. Algunos autores importantes, Gadamer, Husserl, entre otros. La hermenéutica tiene una relación muy importante con la fenomenología. La fenomenología es el estudio de los fenómenos, la hermenéutica es la interpretación. La lingüística, bueno, vamos a revisar la parte construcción del lenguaje, que tiene que ver, de qué manera se relaciona el lenguaje con el conocimiento, cómo se relacionan las ciencias humanas con el lenguaje, cómo el lenguaje construye la realidad. Ese tipo de cosas vamos a revisarlas en este curso. El punto 4, postura dialéctica o crítico-hermenéutica. Vamos a ver la definición y usos de la dialéctica. Vamos a revisar alguna postura de Hegel por ahí. Marx, vamos a entender qué es la dialéctica, qué función tiene en las ciencias humanas y sociales. Y el punto 5, pragmatismo, interaccionismo y trabajo social. Aquí vamos a relacionar lo anterior con el trabajo social. Vamos a entender de qué manera influyen estas ciencias, estas ramas de la filosofía con el trabajo social, puesto que es lo que nos ocupa, y de qué manera, cómo se sirve el trabajo social de este tipo de ramas en la filosofía, ¿sí? Vamos a revisar eso de manera general. Ya la próxima semana les daré el temario en pizarrón o impreso para que lo tengamos todos y sepamos lo que vamos a revisar en este curso. Bien, pues dicho lo anterior, vamos a empezar hoy la clase de hoy con una breve introducción. Vamos a revisar los aspectos principales de la filosofía, algunos sentidos, los principales sentidos, y vamos a ver cómo los filósofos han revisado la filosofía y alguna explicación de las ciencias. Bien, vamos a empezar con la introducción. Bien. Introducción. La palabra filosofía nos remite a muchas cuestiones, a muchos pensamientos. Históricamente es una palabra que se ha analizado
la existencia de esta palabra tiene, no sé, 4 o 5 mil años. Vamos a irnos un poco, no tan lejos, vamos a revisar un poquito en Grecia, cómo se entendía la filosofía en Grecia. Bien, en su sentido etimológico, la etimología es decir, la raíz. La etimología es el estudio de la raíz de las palabras. La etimología de la palabra filosofía es la siguiente. Filos y Sofía. Filos es amor y Sofía sabiduría. En sentido etimológico, la filosofía es el amor a la sabiduría. Sí, aquel amante de la sabiduría es el filósofo, aquel que busca la verdad por el hecho de amar la verdad, de amar la sabiduría, es el filósofo, el que ama la sabiduría. ¿Sí? Filos, amor, repito, Sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. Hay muchas definiciones de la filosofía. El ser humano a lo largo de la historia se ha encargado de definir este tipo de conocimiento de alguna manera, porque es importante que el ser humano sepa lo que es la filosofía. Vamos a revisar una definición común, por así decirlo, de lo que es la filosofía. Vamos a definirla de la siguiente manera. Es una definición de alguna manera sencilla. Filosofía, ciencia de la totalidad de las cosas, de sus causas últimas, de sus primeros principios, adquirida por la luz de la razón. Hay personas que dicen, filósofos que dicen que no es una ciencia la filosofía, es filosofía, no es ciencia. Vamos a ver por qué. ¿A qué se referirá de la totalidad de las cosas? Es decir, la filosofía es un tipo de conocimiento, se le denomina abarcador. ¿Por qué? Porque todo aquello que existe es objeto de estudio de la filosofía, ¿sí? A eso se refiere con la totalidad de las cosas. Simplemente la palabra todo ya nos remite a una reflexión filosófica, que es el todo, ¿sí? De ahí también su complejidad. Es un tipo de conocimiento que penetra en las estructuras más complejas de las cosas, ¿sí? En sus causas últimas, podríamos preguntarnos si todas las cosas tienen algún fin, alguna causa última. ¿Para qué son las cosas? ¿Por qué están ahí las cosas? De alguna manera el ser humano entra dentro de esas cosas tangibles, no tangibles. Habría que entender un poco más a fondo qué son las cosas. Más adelante lo vamos a explicar de manera más detallada. Y sus primeros principios. Ahí cabe preguntarnos si todo tiene un principio.
Si es cierto que todo tiene un principio, ¿cuál sería ese principio? Y siendo más complejos, ¿cuál sería el origen del principio? Es decir, ¿cuál es el principio del principio? ¿Tendría un principio el principio? Vamos a comentarlo más a fondo después. La luz de la razón. Lo que sí trata la filosofía es que es un conocimiento racional. También cabría preguntarnos qué es la razón, porque es un conocimiento racional la filosofía. ¿A partir de qué es racional? Si entendemos que es un conocimiento racional, la antítesis sería lo irracional. Para saber que la razón es tal, debemos saber, dirán los filósofos, qué es la no razón. De ahí también su complejidad. ¿Sí? Vamos a analizar esto más a fondo. Y como vemos, es un concepto de alguna manera sencillo, pero eso nos remite a muchas complicaciones. Profundizando, nos mete muchas complicaciones. ¿Sí? Pero bueno, así vamos a entender la filosofía. La etimología ya la vimos. Y como una definición común, de alguna manera estándar, por así decirlo. Otra, Otro acercamiento a la definición de la filosofía es el siguiente. Es un sistema racional de pensamiento. ¿Qué sería eso? ¿Qué es un sistema racional de pensamiento? ¿El pensamiento debe ser racional o la razón es un pensamiento? La razón produce pensamientos, pero nuestros pensamientos no necesariamente son racionales. La filosofía es un pensamiento derivado de la razón, es un pensamiento racional. También es importante que nos preguntemos qué características debe tener o tiene un pensamiento racional. ¿Sí? Repito, no todo lo que pensamos es racional, pero la filosofía sí es un tipo de pensamiento específicamente racional. Esa es una de sus características. La filosofía es un tipo de conocimiento racional. Bien. Como podemos observar, la filosofía tiene un grado de complejidad importante. Es un tipo de conocimiento que ha existido desde que el ser humano existe. ¿Cuál sería de alguna manera el origen de la filosofía? Si es que podemos preguntarnos. El origen de la filosofía vendría siendo la duda. Cuando el ser humano se pregunta, hace filosofía, ¿sí? Al preguntarnos y el tratar de responder esas preguntas, tiene que ver con la filosofía. El preguntar o las dudas de alguna manera serían el origen de la filosofía, pero el ser humano aproximadamente tiene en el mundo 6.000 años, es lo que la historia nos dice, pero ¿cuál sería la primera pregunta
filosófica que se hizo el ser humano? ¿Cuál sería la primera pregunta racional? ¿Qué motivó al ser humano para hacerse preguntas filosóficas? Por ahí el nombre de la materia, ya sabemos cuál es: filosofía de las ciencias humanas y sociales. Una de las preguntas profundamente filosóficas que el ser humano se hizo es precisamente esa. ¿Qué o quién es el ser humano? Cuando el ser humano empieza a preguntarse qué es él o quién es él, es diferente la pregunta. ¿Qué o quién tiene sus implicaciones filosóficas? Pero cuando se pregunta qué es el ser humano, es una pregunta importante. El ser humano tuvo que hacérsela para responderse a sí mismo. ¿Qué es él? ¿Qué era él? Otra cosa que también se pregunta el ser humano: ¿dónde habita el ser humano? ¿Es un mundo? ¿Qué es el mundo que habita? ¿Dónde está ese mundo que habita? El ser humano está determinado por el tiempo y por el espacio. Y el mundo tiene que ver, el mundo es la integración del tiempo y el espacio. ¿Sí? El mundo es tiempo y es espacio. Nos dice por ahí Kant, en la crítica de la razón pura, que el tiempo y el espacio son condiciones para que las cosas existan. Entonces, en ese sentido, el mundo sería la condición para que el ser humano existiera. De ahí el nombre de la materia nos remite a preguntas de este tipo, de las ciencias humanas y sociales. ¿Dónde está el humano en un mundo? El humano, ¿quién es él? ¿Quién es el ser humano? ¿Dónde está? En un mundo. Ahora, ¿por qué otra pregunta importante del ser humano? Pues se hizo al saberse ser humano, puede ser porque vive en sociedad. La sociedad, dice Aristóteles, es una condición natural del ser humano. ¿Esto es cierto? ¿El ser humano requiere de la sociedad para sobrevivir? Sin esta no podrá vivir. Ese tipo de preguntas filosóficas a nivel humano y a nivel social son las que podríamos de alguna manera decir que son el origen de la filosofía. Sí, esas son las preguntas, entre muchas otras, filosóficas, las que originan el pensamiento filosófico. Comentamos, esas preguntas tienen más de 5.000 años que el ser humano pues se las ha planteado a sí mismo, a los demás, y tiene al menos alguna respuesta no acabada, es decir, parcial. Las respuestas, perdón, a las que el humano ha llegado, pues son posibles respuestas, son respuestas que sí lo han nutrido de conocimiento, le han aportado mucho conocimiento a las respuestas, pero pues al final se sigue filosofando, por supuesto. El trabajo social tiene que ver con este tipo de preguntas. ¿Cómo entiende el ser humano el trabajo social al ser humano? ¿Cómo entiende el trabajo social al mundo que habita el ser humano? ¿Qué relación tiene el ser humano con el mundo que habita? El trabajo social es un cuerpo de conocimientos que nos daría respuesta a ese tipo de preguntas, ¿sí? Por eso de ahí también la importancia de que nosotros como trabajadores sociales conozcamos de filosofía. ¿Cómo entiende un trabajador social el mundo, al humano con el que se relaciona? Entonces,
El ser humano conoce y entiende el mundo, interpreta el mundo. De ahí la parte hermenéutica. El ser humano interpreta el mundo que habita, lo interpreta y lo construye. Ahí estaríamos hablando de fenomenología y hermenéutica. El trabajo social se sirve de estas herramientas filosóficas para conocer al ser humano, ¿sí? Para saber qué posición ocupa en el mundo, qué posición ocupa en la sociedad, cómo se explica el ser humano su vida cotidiana, su realidad, qué significa para el mundo. De ahí la importancia de este tipo de materias para el trabajador social. Bien, por comentar a una persona, un filósofo importante, que inició con este tipo de dudas y se le conoce como uno de los fundadores de la filosofía griega. Tales de Mileto. Él es uno de los pensadores que empezaron a hacerse preguntas de este tipo filosófico. Un momento, por favor. Bien, hasta aquí pues hemos visto una pequeña introducción. Hemos comentado de qué manera el ser humano ha conceptualizado la filosofía. Y bueno, después en la clase lo vamos a comentar más a fondo. Un momento. Bien, uno de los temas introductorios a la filosofía es el siguiente. Existen de manera general dos tipos de ciencias, las ciencias naturales y del espíritu. Vamos a contar de manera general a qué se refiere cada una de ellas. Bien, un pensador es un filósofo alemán que que categorizó este tipo de conocimiento, es Hegel. Hegel es un filósofo donde dividió en ciencias naturales y del espíritu. ¿Cuáles eran las ciencias naturales? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencias naturales? Voy a hablar un poquito de esto. Como su nombre lo indica, las ciencias naturales son aquellas cuyo objeto de estudio es el mundo natural. Las ciencias naturales se encargan de explicar cómo son las cosas. ¿Cómo? Nos explican cómo es el mundo natural.
es decir, nos aportan un conocimiento objetivo sobre el mundo natural. Nos dicen cómo son las cosas, cómo está hecho el mundo natural, de qué se compone este mundo, cómo está hecho este mundo. eh, es predictivo de alguna manera, pero es únicamente explicativo. ¿Sí? Explicar cómo es el mundo natural, de qué manera está formado, cómo ha evolucionado este mundo natural. Y Hegel incluía aquí dos tipos de conocimiento. Uno, la física, otro, la biología. Hoy sabemos que las ciencias naturales son muy amplias. Tenemos a la química, tenemos a la botánica como rama de la biología. ¿Qué otras ciencias tenemos? Como la taxonomía, la anatomía, etcétera. Es decir, todas aquellas ciencias que se relacionan con el mundo, todas aquellas ciencias que estudian la naturaleza, son las ciencias naturales. ¿Sí? Continuando con la otra categorización, las ciencias del espíritu. Con rojo lo ponemos. En este tipo de conocimiento, de estudios, de ciencia, de filosofía, la palabra espíritu significa cultura, significa conciencia. ¿Sí? Cuando leamos Descartes, Platón, Kant, Hegel, otro tipo de pensadores, entre muchos otros, cuando leamos esa palabra en ese tipo de filósofos, espíritu significa conciencia, cultura. Sí, esa es el significado que le dan ellos a esa palabra espíritu. Es sinónimo de conciencia, y de cultura. ¿Sí? El espíritu en estos pensadores es la ciencia y la cultura. En ese sentido, serían ciencias del espíritu, ciencias de la cultura. ¿Qué hacen las ciencias de la cultura? Nos preguntaríamos. Así como la natural explica el mundo biológico natural, ¿qué haría la ciencia de la cultura, del espíritu? Bueno, ciencias del espíritu, de la cultura, de alguna manera es una interpretación, explicación también de los hechos humanos. ¿Cuáles son los hechos humanos? El ser humano cuando vive en sociedad produce lo que se llama cultura. ¿Sí? La cultura es el resultado de la interacción de los seres humanos. El ser humano al vivir en sociedad crea cultura. Entonces las ciencias de la cultura explicarían
estos fenómenos sociales, filosóficos, que resultan de la interacción social, ¿sí? Tenemos muchas ciencias de la cultura, como la filosofía. ¿Cuál otra sería también importante? ¿Cuál estudio del ser humano, repito, vive en sociedad? Y Aristóteles decía que el ser humano que vive solo o es un animal o es un dios. Entonces, para Aristóteles el ser humano, ya lo comentamos un poquito al inicio, el ser humano vive en una sociedad por naturaleza, ¿sí? La naturaleza lo obliga a vivir en sociedad, ¿sí? Entonces, este es el estudio de la cultura. La filosofía, la antropología, la política, la religión, la sociología, el trabajo social, entre muchas otras. Todas las ciencias de la cultura que se encargan de explicar las manifestaciones humanas a nivel social y personal son ciencias de la cultura. Un momento, por favor. Bien, terminamos por el día de hoy. Ya tenemos nuestra tarea. Ya hay una introducción a la materia, el objetivo de la materia, lo que va a tratar la materia. Explicamos de manera general lo que vamos a revisar durante todo el curso. Leamos por favor el material que dijimos, las páginas que dijimos del libro. Tratemos de conseguir el libro estos días para que en la siguiente clase lleguemos con la tarea hecha, el texto leído, para reflexionar en relación con estos temas. Pues me despido y gracias. Buen día.